Muy buenas noches, don Ángel Puertas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, un poco preocupado, pero Hombre, supongo que siguiendo preocupado adelante. y atareado. Efectivamente, tenemos mucha faena computando los actos de violencia que ocurren en Cataluña últimamente. Sí, sí, y entonces, ¿eso necesitaréis una enciclopedia o qué? Bueno, lo que vamos realizando es lectura de prensa digital y prensa escrita y de las redes sociales para monitorizar todos los actos de violencia que se van produciendo. Muy Sí, bien. se requieren horas y horas, por Sí, más sí, en por esta eso. época. Claro, yo te he presentado antes, pero repetiré ahora como coordinador del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, que eso Sí, es relativamente nuevo y ha sido creado por Impulso Ciudadano y por el Movimiento contra la Intolerancia, que son asociaciones que llevan ya bastantes años trabajando en Cataluña y sufriendo en Cataluña, vamos. Pero sí, el efectivamente. observatorio, yo, no llega al año, supongo, ¿no? Sí. Pues no, el observatorio se creó a finales del año pasado y el primer informe lo emitimos en agosto, relativo al Fíjate, primer semestre del año ya 19. ves, sí, sí, O sea, es moderno, sois digamos, el una observatorio. criatura que habrá tenido que destetarse de golpe, porque supongo que la semana pasada ya habréis Sí, hecho el doctorado en el tema. pues sí. Desgraciadamente, todo esto que habíamos pronosticado de que había una violencia soterrada en Cataluña, pues podía estallar en cualquier momento. Y desgraciadamente, cuando han ocurrido unas circunstancias, la sentencia, todo Mm, este ambiente de violencia, pues ha condensado y hemos tenido una semana, pues, terrible, sí. terrible. Tú me dijiste en la entrevista escrita que la hicimos no hace mucho, vamos, concretamente este mes. Me decías, Sí, en Cataluña hay microviolencia continua y creciente. Claro, lo de creciente ya se ve que era un profético, porque ha crecido de golpe. Y lo de microviolencia era optimismo propio de un sí. madrileño que está en Cataluña y que quiere entrar bien y tal, y querer las Claro, cosas y mirarlas con buenos ojos y todo esto, porque, jolín, microviolencia, madre mía. bueno, claro, la microviolencia que había era, decíamos microviolencia en comparación al Claro, terrorismo claro, claro. abierto que hay en el País Vasco, que había en el País Vasco. Pero la microviolencia es porque reviste una variedad muy amplia, un abanico muy amplio de actos violentos, desde scratches, en los que hay intimidación o a veces agresiones, o rotura de lunas o de establecimientos de partidos políticos, en fin, hay una violencia muy variada y lo peor es la violencia difusa que casi no se exterioriza, la opinión pública no llega a conocerla, que esa es la peor, porque es la que provoca la claudicación del disidente, especialmente en la Cataluña interior, en los pequeños pueblos. Esa es la peor de todas, en mi opinión, porque la otra, la gente la ve, y como la ve, el que ejerce la violencia tiende a refrenarse, porque sabe Mm. que puede ser contraproducente, pero lo malo es la violencia política que hay en un pueblo de Lérida donde la señora que tiene una tienda de electrodomésticos no puede manifestar lo que es y tiene que colocar una bandera independentista en el balcón de su casa por miedo al boicot. Y claro, esa sí que es violencia. Sí, sí, que Y eso, boicot que se da. O sea, no me sí, estás hablando de un tema teórico, sino que me estás sí, hablando de un tema práctico, real. totalmente. Y si el Sí, sí, ayuntamiento, y si resulta que tu ayuntamiento domina una facción que es independentista, pues como te hayas declarado claramente de que no lo eres, tendrás problemas hasta la hora de pagar el IBI. ¿Mm? sí, te pueden buscar perfectamente las cosquillas. Todas las que quieran, Eh, sí, depende de la mala leche que gasten. ¿Eh? bueno, lo vemos en la educación, al profesor Oya, por repartir entre sus alumnos unos folios en los que se recogían los comentarios racistas de los creadores del catalanismo, que era, tanto el catalanismo como el vasquismo tienen orígenes racistas, pues por este motivo le han sancionado 8 meses con suspensión de empleo y sueldo. Hablo de Mossos de Escuadra constitucionalistas que Sí, son sí. sancionados por la División de Asuntos Internos, por motivos baladís o a veces de dudosa legalidad. Claro, esa es la peor violencia, porque la víctima se siente sola y el ambiente es tan intenso que a veces la gente se tiene que marchar, por Sí, si uno pero se siente expulsado. claro, Ángel, yo creo que se siente sola porque está sola. Sí, O sea, que porque si se siente sola porque tiene un problema mental de psiquiatra y está enfermo, dices, hombre, eso tiene arreglo, ¿no? Pero lo triste es que se siente sola porque está sola.
porque realmente puede ser que en la intimidad muy íntima alguien hable tu idioma, pero como salga a la calle no. Claro. Mucha gente se tiene que morder la lengua. Bueno, esto se ve en las encuestas, que el 70-80% de los constitucionalistas dicen que tienen problemas de tipo familiar o en su entorno su entorno más próximo por manifestar sus ideas, mientras que los nacionalistas que sienten esos problemas no llegan al 20 o el 30%. Es decir, la presión es más agobiante sobre el constitucionalista que sobre el nacionalista. Sí, sin ninguna duda. Y lo peor, no cometemos que es una violencia que se está cronificando y que ha dado un salto cualitativo esta última semana, con políticos que están justificando, políticos y creadores de opinión pública que están justificando, incluso alentando la violencia. Claro, esto ya es gravísimo. Claro, esto supongo que eso se nota en Cataluña, fuera de Cataluña se nota menos. O sea, aquí el tema de las declaraciones de políticos y comentaristas se notan menos porque supongo que son más matizadas. De hecho, yo incluso no sé si supongo que es real, en las redes sociales, que para eso son muy importantes, he visto una portada del País de un día donde el titular para Cataluña no tenía nada que ver con el titular fuera de Cataluña. Entonces, si eso lo hace el País, supongo que TV3, los contenidos que lanza en Cataluña deben ser la pera limonera. Porque de hecho lo escuché durante 2 mañanas y dije, ostras, yo sabía que era TV3, porque en mi tiempo ya tenía problemas TV3, pero claramente se entiende que el nacionalismo campe a sus anchas cuando tienes un altavoz de ese calibre que no para, mañana, tarde y noche, ¿eh? Claro, es que en TV3 pues se pasean, se les hacen entrevistas tipo masaje a Otegi, a Sartre, a Benarrach, o sea, personas que han sido condenadas por actos terroristas. Y cuando detienen la Guardia Civil a unas personas en Sabadell, acusadas, o imputadas por fabricar explosivos, lo que hace TV3 es entrevistar a abogados de la órbita de la CUP que dicen que estas detenciones han sido arbitrarias, o entrevistan a los familiares de los detenidos. Y la imagen que se percibe en mucha gente, yo lo digo porque trabajo en los juzgados de Sabadell, es que te encuentras profesionales del derecho, procuradores, abogados, o gente que sabe cómo funcionan los tribunales, que llegan a creer que ha sido una especie de conspiración de los jueces de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil. Claro, es que es muy grave el grado de penetración del mensaje persecutorio que hay en la mitad de Cataluña. Piensan que el Estado conspira contra Cataluña. Claro, es una situación, no es un problema político, ya que es un problema social. Sí, a mí lo que pasa que ves, yo hablando con gente de los que conocen Cataluña de mi época y que ahora ya no viven en Cataluña, me decían, pero no, tampoco te preocupes porque TV3 solo la ven los muy convencidos. Y yo no sé ahora mismo, pero sé que en mi época eso no es verdad, porque los repetidores que hacen que TV3 se pueda ver hasta en las grutas no son los que tienen las televisiones normales, que no se pueden ver en muchos sitios. Y por ejemplo, yo recuerdo, y eso es una anécdota que les ponía a estos que sabían tanto de qué pasaba en Cataluña estando fuera, que por ejemplo el túnel del Bruc, que sigue existiendo creo, no, el túnel del Cadí, perdón, el túnel del Cadí. Vale, sí. En el túnel del Cadí, pues tú entrabas y desaparecían todas las radios, menos Cataluña Radio, que la podías encontrar en 5 o 6 frecuencias distintas. Entonces, con ese sistema, cuando tú entras en un túnel con el coche o en zonas, diríamos, de sombra radiofónica y no pillas nada más que Cataluña Radio, lo que está calculado es que lo normal es que mucha gente se quede con Cataluña Radio para no ir cambiando cada 20 kilómetros. Y Cataluña Radio y Televisión y TV3 son lo mismo. Sí, y además son medios de comunicación con un mensaje unívoco. Sí. O sea, apuntan siempre en la misma dirección, repiten siempre en los mismos eslóganes y evidentemente quien lo escucha se queda con ellos. Y no los ve tan poca gente, porque TV3 tiene un share creo del 15%, pero los telediarios llegan al 25% y a veces hasta un 30%. Que no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal. Y luego están las radios
públicas y las concertadas, porque desgraciadamente en Cataluña los medios de comunicación dependen económicamente de la Generalitat vía subvenciones, vía contratación de publicidad, vía compra de ejemplares que se compran del periódico o de la Vanguardia y se reparten de forma gratuita en el transporte público, con lo cual, como alguien puede cuestionar a un gobierno que es tu principal cliente, que te compra miles y miles de ejemplares. En fin, que la dificultad se ha llegado a todo esto porque se ha normalizado ciertos actos de violencia. No hay una parte de Cataluña que es invisible para el sector gobernante. Cuando un nacionalista habla y dice Cataluña quiere, los catalanes aspiramos, porque el pueblo de Cataluña, en esa manera de hablar están demostrando que la mitad de Cataluña no existe para ellos. Claro, cuando no existen, ¿cómo vas a valorar sus derechos, sus intereses, sus principios? Y el resto de España tampoco. El resto de España no existe más que como responsable de los problemas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, iba a misa, y recuerdo que había un momento que el cura decía, hermanos, démonos la paz. Y allí todos los feligreses pues se daban la mano, y se daban la mano los niños a los adultos, conocidos y desconocidos, con tu hermano que te acabas de regañar, o tu padre que te había echado la bronca, todo el mundo. Pero claro, y luego se hacía la Eucaristía, que era el comer el cuerpo de Cristo, una comida compartida, digamos. En la Cataluña actual hay gente que dice somos gente de paz, som gent de pau, somos gente de paz, pero esta gente no da la mano, no da la paz, da la espalda, y da la espalda al resto de Cataluña y al resto de España. Si no los ven, ¿cómo van a considerar que son titulares de derechos? Los ignoran totalmente. Con lo cual se puede lesionar los derechos de los demás que no tienen sentimiento de culpabilidad ninguno. Si se apropian del espacio público, no pasa nada. El espacio público no es de la media Cataluña, a la que ignoran, es de ellos. Si TV3 es un altavoz de propaganda de la Cataluña oficial, no pasa nada, porque la otra Cataluña no existe. Si desprecian o ignoran al resto de España y le quieren quitar el voto a un señor de Zaragoza para decidir sobre nuestro país común, no pasa nada, porque el otro no existe. Claro, es que no es ya un problema político, es hasta un problema de percepción y es un problema moral, de ignorar a los demás. Pero en fin, en ello estamos luchando antes para de visualizarlo. entrar en detalles de qué ha sido esta semana, que yo creo que más o menos lo sabemos, pero en fin, en la figura en que estás tú, en la posición en que estás tú, es importante que nos lo expliques. Si quería, para no dejármelo en el tintero, tú has escrito un ensayo sobre el tema, de que hace, que no se titula así, pero de que hace un madrileño en Cataluña y cómo sobrevive. Cuéntanos un poco eso. Pues sí, yo escribí un ensayo, lo que nunca te han contado, Cataluña vista por un madrileño, en el que traté de desentrañar el por qué había movimiento nacionalista en Cataluña, que me desconcertaba. Claro, a mí me habían enseñado a estimar a Cataluña, en Madrid, donde yo soy, y no entendía que hubiera tanta antipatía y a veces hasta rasgos de odio en un sector de los catalanes hacia el resto de España. Cuando preguntaba no descubría el porqué, hasta que, estudiando cosas, estudiando en criminología, temas de psicología, me di cuenta de cómo influyen los traumas del siglo XIX, las guerras carlistas que hubo por aquí. Claro, en Cataluña lo que hay es un problema narcisista. Hay gente que vive su catalanidad en clave narcisista. Soy el mejor y la culpa de mis problemas la tienen en los otros. Claro, el narcisista es egocéntrico. Siempre está hablando de sí mismo. Siempre le echa la culpa de sus problemas a los demás. Porque lógicamente los demás le tienen envidia. Claro, la relación es muy complicada con una persona que vive así su catalanidad. Y por más que intente satisfacerle, no sirve de nada, porque el narcisista utiliza las exigencias con respecto a los demás para manipularle. Y claro, llegamos a una situación que cuando está frustrado no hace autocrítica, que es lo que pasa ahora. En vez de decir qué está fallando en nuestra política actual, en qué nos hemos equivocado, que vale, yo creo que lo que se han equivocado es en que no han dicho la verdad desde el minuto número 1. Pero aparte de eso, no hay una autocrítica. Si las cosas no nos salen bien, es porque los demás no nos dan todo lo que nos merecemos. Es porque los demás hacen trampas en las sentencias del Tribunal Supremo, es porque presionan a los políticos de Europa para que no nos reconozcan la independencia, es porque la policía reprime de forma salvaje. Es que es una cosa bastante triste. ¿Cómo se puede instalar un estado de ánimo narcisista en un sector amplio de la sociedad?
que empiece la convivencia, claro, porque Sí, es pero muy yo complicado. supongo que ahí hay diferentes responsabilidades, ¿no? Porque Sí, me parece que hay mucha gente que simplemente está como en un rebaño y entonces sí, pues lo que te den más o menos, si te lo dan por activa, por pasiva y por perifrástica, acaba entrando, pero ahí hay quien conduce la manada y el que conduce sí. pues puede ser que sepa que no va a ningún sitio o puede creerse que va a algún sitio. Yo creo que sabe que no va a ningún sitio, ¿eh? Yo, sí, yo Y estoy entonces, totalmente de ¿por qué acuerdo, ¿eh? hace eso? Pues mire, yo creo que porque, aparte por irresponsabilidad, porque viven de esto. O sea, los líderes del movimiento nacionalista, si no se presentaran con reivindicaciones nuevas, ¿con qué programa electoral nuevo se presentarían a las Vale, elecciones? estoy de acuerdo, pero entonces Sí, no lo pueden culminar porque ya no vivirían. claro. Sí, claro. Es que esta es una de las razones por las que el nacionalismo en el último momento se autofrena. Ajá. No deja de ser sorprendente cómo se ¿Estás de tiran a la acuerdo en que se piscina. autofrena? Sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, y ahora sí que podíamos entrar en lo que ha pasado esta semana última, la semana pasada, fíjate que el domingo hay autofreno, de hecho, Sí. ¿eh? ¿Y por qué hay este autofreno? Porque eso quiere decir que ha habido un día que se ha dado luz verde y un día que se ha dado luz roja, lo cual lo único que quiere decir es que alguien la ha dado. O Sí. sea, que hay quien da la luz. Hay quien aprieta un Eh, botón y aprieta otro. Y además ha apretado porque, ya me dirás, si lo del viernes por la noche llega a crecer a lo bestia el sábado, eso solo se resuelve con muertes. Sí, bueno, esperemos que el policía que está gravemente herido Bueno, no pero peligre su no, vida. ese puede Pero, morir. No, tiene todos los sí, números. Lo mismo que el pobre francés este que le dio un al infarto aeropuerto. porque no llegaba. Bueno, vale, bien, serían dos, pero yo me refería más. Es decir, Sí, si yo soy el que conduce todo el tema y realmente quiero que eso acabe con una separación, yo creo que el viernes por la noche lo tenía, no te diré que fácil, pero lo tenía bastante bien como para organizar una parda de la cual es muy fácil, es muy difícil salir. sí, Porque una cosa es un muerto y otra cosa son muertos a la bestia, porque es que, vamos, es muy fácil, o sea, con apretar más, sí. porque el viernes por la tarde no pasó nada más, no sé por qué. En parte, yo creo que se frenan porque son conscientes de cómo esto perjudica al movimiento nacionalista. Saben que la opinión pública internacional no va a transigir, no va a tener una mirada amable Sí. a un movimiento en el que hay tanta violencia. Y viven de la imagen. Hay que tener en cuenta que son expertos en actos de movilización de Sí, pero masas, en entonces, escenografía. claro, pero entonces, ¿qué pesa más? ¿La imagen o el objetivo? Porque si Les el pesa objetivo más. es que yo tengo mis Sí, dudas de que el objetivo sea la independencia. Yo creo que el objetivo real de la inmensa mayoría no es la independencia, es instalarse diríamos, yo siempre lo explicaba eso y nunca me han dejado de dar la razón los que mandaban con intentar subir al Teide o por poner un monte más típico de allí, el que quieras desde los el Encantats Molar. o el Monte Perdido o el Aneto, que no es catalán pero ya lo cogerán algún día porque está cerca, intentar subir al Aneto de manera que tú vas dando vueltas, o sea, no se te ocurra subir recto para arriba, porque es demasiado rápido, vete dando vueltas, y si hay un poco de suerte que la montaña crezca sola. Sí. De manera Es que que tienen dentro de miedo 20 al triunfo. años hayamos conseguido algo más, pero podamos reivindicar no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque en la reivindicación está tu fuerza. Y en el momento que llegues arriba, Se quedan sin objetivo. claro, y culmines, bueno, sin objetivo y que hay que trabajar entonces. Porque claro, si lloras, no viene el Montoro o la Montero de turno y te manda 15.000 millones Es que, no, de euros para que resuelvas tu problema con la farmacia, sino que si te has claro, independizado, pues te dicen, oiga, a mí que me cuenta, señora. también, claro, es que esta gente disfruta con la lucha, porque luchando permanentemente contra el Estado se sienten importantes, se sienten temidos, Sí, de sí. gente que intuyen el miedo del otro y entonces eso les eleva la autoestima. Y claro, saben que si se culminara la independencia, ¿qué va a ser de sus vidas? ¿Cuál va a ser su objetivo? Hay que tener en cuenta que la secesión es una ilusión muy fuerte para todas estas personas. O sea, les hacen creer
que estamos viviendo una noche muy amarga. Estamos expoliados, estamos oprimidos, estamos humillados, pero la aurora será espléndida. El amanecer dorado, es un grupo de extrema derecha griego. Claro, si resulta que llega el amanecer y no es dorado, todas sus ilusiones se tumban, se caen. Claro. Entonces, yo creo que en el fondo no hacen todo lo posible para llegar a la secesión. Por eso yo es que estoy convencido que no. Cuesta verlo, porque haciendo lo que hacen, pero a mí es que me han llegado a confesar, incluso cuando empezó, o sea, cuando empieza todo eso, que no olvidemos que, todo eso tiene un inicio hace muchos años, pero el salto cualitativo, diríamos, del acelerón, tiene un inicio con más cuando se empeña en el pacto fiscal y después en unas elecciones que pierde, o que no, que pierde, que sale un desastre el resultado y se pega en brazos de los chicos de Esquerra en vez de pegarse en otros brazos. Por ahí es cuando empieza todo tinglao del último sprint, por decirlo así. Y ahí a mí me confesaban que el argumento de fondo, me decían, es muy fácil. El que no llora no mama. Entonces, a Cataluña tiene que llorar. O los líderes tienen que llorar. Pero si conseguimos que nos den todo, no nos queda nada por pedir, con lo cual tampoco. O sea, es un equilibrio. Sí, es una petición además, una petición que saben que no se va a lograr, porque a mí me llama la atención que Artur Mas pidiera ese pacto fiscal y no presentara unos números ante el Colegio de Economistas de Madrid, ante la Universidad, ante la Facultad de Económicas de Valencia, que no se reuniera previamente con otros partidos políticos, en fin, que no hiciera una campaña para demostrar que estos números son justos y además pueden resultar incluso beneficiosos para el resto de España. No hizo nada para convencer de la conveniencia de ese proyecto de pacto fiscal, ni siquiera de su legalidad, de su constitucionalidad. Dices, ¿cómo puedes pedir algo que descoloca todas las cuentas públicas del Estado yendo con las manos en los bolsillos? Y en una época en la que España estaba a punto de ser rescatada, pues evidentemente porque no tienes interés en que te den ese pacto fiscal. Lo utilizan como excusa para tener algo por lo que reivindicar y hacer culpable al Estado de sus frustraciones. Pero da igual, es que si se lo hubieran dado, un año más tarde hubieran inventado otro nuevo pacto fiscal. Convergencia, por ejemplo, Pujol siempre decía, cuando se firmaba un nuevo pacto económico o presupuestario con el gobierno, fuera de Felipe González o de Aznar, que era el mejor pacto que podía conseguir Cataluña. Y 2 semanas más tarde estaba cuestionándolo. Nunca pueden valorar lo que tienen, nunca. Por entonces, ¿con qué programas se presentan a las elecciones? Ese es el drama. Sí. Que viven de esto, son profesionales de la reivindicación permanente, pero luego no se atreven a decírselo, no lo pueden decir a sus electores. Y antes de que se acabe el tiempo, que no creas que queda mucho, hay una cosa que a mí me tiene un poco asombrado, y es la siguiente afirmación que esta semana ya se está haciendo durante casi toda la semana, que es decir, fíjense que el movimiento realmente independentista catalán es pacífico, porque han sido unos cuantos locos los que han tal, 2, hemos conseguido pararlos interponiéndonos en medio, y nosotros lo único que hemos hecho cuando hemos podido mandar en los actos son unas marchas absolutamente pacíficas, entre paréntesis, cortando todas las carreteras que se han podido cortar, o por ejemplo, el domingo pasado, que salió la plana mayor de la Generalitat diciendo, pues eso, el pacifismo se ha demostrado en que hemos cortado la Meridiana en una convocatoria absolutamente democrática, no sé qué, y dices, oye, ¿usted sabe lo que quiere decir cortar una calle, como es la entrada a Barcelona? O sea, eso no es violencia, cortar una calle porque me pasa por la nariz, no es violencia eso. O violencia solo es reventar una cabeza. Es que me parece que debo ser yo que he perdido el concepto de violencia. Es que desgraciadamente para una persona que no ve a media Cataluña no es violencia, porque eso no atenta contra los demás. Es que desgraciadamente es un problema cognitivo, no ven a la otra Cataluña, la ignoran. Pero seguro que venía alguno que incluso era independentista por la Meridiana, porque entra media Barcelona el domingo por la tarde, entra por la Meridiana. La otra media entrará por otro sitio, pero media o más. Lo ve como un pequeño precio, que hay que soportar, pero sí que hay mucha violencia en el ámbito nacionalista, y más que puede haber, porque están deslegitimando las instituciones del Estado. Si dicen que el Estado actúa de forma violenta,
que las sentencias que dicta son injustas, que los tribunales están politizados, que la Guardia Civil o la Policía Nacional se exceden de manera arbitraria en el ejercicio de la fuerza, si te lanzan ese mensaje de que hay una violencia institucional, están alentando que surja una violencia social. Y si encima se dedican a negar que hay violencia, porque lo grave es que no aceptan que haya violencia en el ámbito nacionalista, y si la hay, minoritaria, hay una ultraderecha catalanista y también hay una ultraizquierda catalanista, que son muy violentos. Y yo creo que la razón fundamental por la que se han refrenado en el ejercicio de la violencia abierta, de la violencia masiva, es porque no aceptan, como digo, en el nacionalismo hay una base narcisista, no aceptan la violencia, es algo que les mancha y que les desprestigia hacia el exterior, daña su imagen. Hombre, pero en el momento que ya les da igual, pero en el momento que ven que no logran a través de los cauces pacíficos sus objetivos, entonces ya quedan abiertas otras vías que quedan expeditas. La violencia de menor intensidad o la violencia más sutil, y yo me temo que la ejercerán, porque la estamos viendo. Pero te pregunto como antes, o sea, ¿cortar una carretera no es violencia? Sí, sí que es violencia. ¿Y sí que es violencia. impedir que salga un tren es violencia? También. Vale, es que pensé que no. Digo, a ver si ahora hay un académico, ahí la Real Academia de lo políticamente correcto ha definido que violencia solo es arrear a un tío de derechas que le ve la bandera de España y que cante el himno nacional. O sea, no sé, porque son actos de coacción. Son actos de coacción. Y lamentablemente, como digo, hay una negación. Nosotros publicamos el informe, nuestro primer informe fue de agosto, y un mes más tarde la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña sacó un mes más tarde otro informe, en el cual se desfiguraba totalmente el nuestro, se basaba en el nuestro y ocultaban los actos de violencia más graves perpetrados por personas afines al nacionalismo. Claro, si tú tienes un mínimo de objetividad, contemplas todos, y desgraciadamente se dedican a amputar. No son capaces de asumir la violencia que hay dentro de su movimiento. Claro, esto es grave. Aparte de la manipulación, de la utilización de recursos públicos de forma contraria a la neutralidad que debe presidir la administración, aparte está el efecto moral. No son capaces de asumir la responsabilidad que les corresponde por haber alentado de muchas maneras la violencia. No son capaces de verlo. Claro, esto es grave. Se nos ha ido el tiempo, pero una pregunta con respuesta casi telegráfica. ¿Esperabas la actuación de los Mossos? Pues en parte sí, porque los Mossos, los elementos inferiores de los Mossos no están tan minados por el nacionalismo como la cúpula. Y por otro lado, Buch, yo creo que está más del lado de contemporizador con respecto del gobierno que no del lado de Puigdemont. Pero es que eso cambia mucho la coordenada catalana, ¿eh? Claro. O sea, la imagen de el independentismo salvaje atizándole a los Mossos y los Mossos aguantando pero atizándole al independentismo ya no es el 1 de octubre eso, ¿eh? Claro. O sea, eso ya no es las fuerzas de ocupación de Madrid, tal, y hay que cambiar un poco el discurso, ¿eh? Porque la bandera que llevan unos es la misma con la que tarrean otros. Claro. Y Rufián ha bucheado al grito de Bouteflers. O sea, la revolución devorando a sus hijos. Claro, hay un torbellino que al final acaban descomponiéndose entre ellos. Pues nos tenemos que ir, pero aquí hemos abierto una puerta a la siguiente entrevista. Cuídate, un abrazo y muchas gracias por el trabajo que haces. Muchas gracias a ti, José María. Buenas tardes. Aquí estamos. Venga. Buenas noches. Muy bien.